Nuevamente nos sentimos rodeados por alaridos y tinieblas. Acabábamos de penetrar las más bajas profundidades del infierno. Estábamos en las malevolges o pozos malditos. En cada uno de los pozos que veíamos, millares de almas sufrían una espantosa pena. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. El poeta me hizo entrar en uno de estos pozos. No lo soporté. Lloré amargamente por la visión que tenía ante mis ojos. Seguimos avanzando. Nos cruzamos en el camino con una procesión de hipócritas. Los cubría una pesada capa. Apenas si podían sostenerla a sus espaldas. Solo podían andar lentamente y llorar. Un par de espíritus me pidieron que me acerque a ellos. Pude reconocerlos. Eran dos frailes que vivieron en Florencia. Recuerdo cómo estos frailes se paseaban por la campiña alegremente. Iban vestidos de blanco con una gran cruz en el pecho. La misión de estos hombres consistía en cuidar de los huérfanos y las viudas. Pero se enriquecieron con su dinero. Ocultaban su egoísmo tras una máscara de alegría y bondad. Ahora pagaban sus culpas en el círculo de los hipócritas. Dejamos atrás estas penas y temores y nos preparamos a descender al último círculo. Estábamos buscando un camino cuando un ruido ensordecedor me volteó al suelo. La niebla que había no me permitía ver de dónde provenía tan espantoso sonido. Solo pude ver las altas torres de una ciudad, pero Virgilio despejó mi error. Lo que yo veía no eran torres, eran gigantes. La niebla los ocultaba. El maestro se acercó a uno de ellos. No pude escuchar lo que le decía, pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos, uno en cada mano. De este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él, por debajo del gran espejo que era el lago congelado. Se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. 2 lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor. Seguí caminando por el cristal. De repente, algo me llamó la atención. Bajo el lago helado, un alma devoraba la nuca de otra. Este acto brutal me estremeció. Me acerqué a los espíritus. El devorador habló. Era el conde Ugolino. El traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggieri. Escuché atónito su historia. Cuando vivían en Roma, el conde se acercó a Ruggieri por motivos políticos. El sacerdote lo recibió con benevolencia, pero luego sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¡Qué muerte tan cruel padeció este mortal! El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre, tanto así que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces sentí tal conmoción como aquella en el lago helado. Seguíamos avanzando. Estábamos en la recta final del primer recorrido. Aquí las sombras se hacían más espesas y heladas.
Virgilio entonces me abrazó con fuerza. Ese abrazo significó la llegada hacia lo más terrible que podría imaginar. Significaba que muy pronto tendría ante mis ojos a quien tuviera el rostro más bello. El maestro me pidió que me armé de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer, el emperador de las tinieblas. Nunca podré relatarte con precisión, y tampoco quiero hacerlo. Todo lo que podría decir sería poco. No morí, pero tampoco estaba vivo. Fue un estado completamente nuevo. Vivir sin vivir. El rey del dolor salía del hielo desde la mitad del pecho. Era inmenso. Un gigante del que me alzó medía lo que mide su brazo. ¡Qué asombro sentí cuando noté que su cabeza tenía 3 rostros! En cada rostro se extendían un par de alas y de sus 6 ojos caían gruesas lágrimas. Y en cada boca era devorado un pecador. El pecador que más sufría era quien estaba en la boca del medio. Era el mayor pecador de la historia. Era Judas Iscariote. No podía creer lo que Virgilio me estaba pidiendo. Íbamos a escalar a Satanás para traspasar al infierno. Me armé del poco valor que me quedaba, pero confiaba en mi maestro. Me tomé a él y trepamos por el velludo pecho. Luego llegamos al cuello y finalmente resbalamos por la espalda. El príncipe de la oscuridad tan solo lloraba y masticaba. Tocamos suelo. Allí encontramos una pequeña caverna. Después de un largo recorrido en silencio, escuché el rumor de un arroyo. Después de un momento, vimos un claro de luna. Ascendimos. Mi corazón golpeaba con violencia. Al fin estábamos en la superficie. Admiré, como si fuera la primera vez, la luz de las estrellas. Había una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. Esta diferencia se basaba en la esperanza. En el infierno, como lo anticipó el cartel en la puerta, no existía. En cambio, en el purgatorio era el principal alimento de las almas. Aquí los espíritus también sufrían, pero era una especie de dolor dulce. Las almas lo soportaban con alegría. Sabían que una vez limpios, el paraíso los estaría esperando, y la fe los inundaba. Cuando el día se hizo presente, el maestro y yo nos encontramos en un cielo sin nubes. Entonces
vimos un espectáculo maravilloso. La salida del sol en el horizonte desprendiéndose del mar. El corazón se nos inundó de alegría. Un largo rato estuvimos contemplando el espectáculo. En un momento, noté una presencia cerca de mí. Ya no estábamos solos. Un anciano miraba el sol a nuestro lado. Grandes mechones de cabello blanco caían de su cabeza. Una larga barba cubría su rostro. Su presencia era la de un hombre que merecía todo el respeto. Su nombre era Catón. En vida fue un gran escritor romano. Ahora era el guardián del purgatorio. El anciano preguntó qué hacíamos allí. Virgilio, con una mirada, me pidió que me arrodille ante él. El maestro le explicó de dónde veníamos y cuál era nuestro recorrido. Catón comprendió. Ambos me lavaron. Debían desaparecer de mi rostro las huellas de lágrimas. También las marcas de humo que la visita al infierno hubo grabado en mi cuerpo. Luego, el anciano se alejó. Mientras caminábamos por la playa, Virgilio tomó un junco. Luego, lo ató a mi cintura. Más tarde comprendí que el junco era el emblema de la humildad. Para entrar al purgatorio, debía limpiarme de todo rastro de soberbia. Sí, yo también era un pecador. Seguimos caminando por la playa, pensativos. De repente, vi que una luz se acercaba desde el mar. Se movía de aquí para allá. Poco a poco fue haciéndose más brillante. Miré hacia mi maestro, también observaba la luz. No decía nada. Por fin la extraña luz llegó hacia nosotros. Era un magnífico ángel. Caí de rodillas ante su majestuosidad. El ángel traía consigo un carro con una multitud de espíritus. Estas almas no cesaban de cantar salmos. Bajaron a la playa. El ángel los bendijo y volvió a ascender hacia el sol. Las almas se acercaron a preguntarnos por la entrada al purgatorio, y hacia allí fuimos, en compañía de los espíritus. Pero las almas se sobresaltaron en cuanto notaron que mi cuerpo estaba vivo. Una de ellas, con un gran gesto de alegría, corrió a abrazarme. Lo reconocí al instante. Era mi amigo Casella, el músico. Muchas veces le añadió melodía a mis poemas. Los cantaba dulcemente para consolar mis penas. Había muerto hace un tiempo. Lo extrañaba y ahora tenía la posibilidad de volver a escuchar su voz. Le rogué que me cante. Casella no lo dudó un instante. Cantó uno de mis más bellos poemas. Su voz se elevaba con gracia y alegre tono. De repente, se oyó como un trueno la voz de Catón, guardián del purgatorio. Reprendió a las almas por la distracción. Seguimos avanzando junto a los espíritus. De este modo, llegamos al pie de la montaña.